Vamos a dar inicio a esta jornada sobre la vigencia del fallo Berbisky. Dar la bienvenida desde el Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados de La Plata. Estamos muy contentos de poder realizar este tipo de actividades. Agradecer en primer lugar a los expositores y a la expositora que tan amablemente se prestaron a participar de este debate, de esta jornada, en la cual se logró un objetivo importante de la litigación, desde el ejercicio responsable de las funciones que tienen a su cargo. Mi introducción es breve, quería hacer una pequeña referencia, ya que esta es la primera actividad que tiene la Secretaría de Ejecución Penal a cargo del colega Ignacio Fernández Camilio. Secretaría de Ejecución Penal que ya tiene más de 8 años de vida dentro de este colegio de abogados. Allá por marzo del 2013 dimos inicio a esta aventura, entre comillas, académica, que comenzó esta secretaría bajo mi gestión. Luego la doctora María José Lainati la tuvo a cargo, y hasta hace muy poco un amigo que nos dejó, el doctor Mario Coriolano, nos honró con aceptar nuestra invitación a ser secretario de Ejecución Penal. Todos lo conocen a Mario, saben la entrega que él tuvo para con los derechos humanos en general, y con los derechos humanos de las personas privadas de libertad en particular. Hoy en día el honor lo tiene el doctor Ignacio Fernández Camilio, que creo que va a llevar del mejor modo la gestión de esta Secretaría de Ejecución Penal, proponiendo este tipo de debates, este tipo de actividades que nos interpelan constantemente, a ver qué es lo que se hace o no en materia de ejecución penal. En tal sentido, sí quería remarcar una cuestión que surge tanto de la litigación de este caso en particular, como del dictamen de procuración, y asimismo se ve reflejado en el fallo de la Corte, respecto a las medidas que la Suprema Corte de Justicia bonaerense dice que con las cuales tuvo por cerrado el caso Berbisky. Y no puedo, desde el Colegio de Abogados de La Plata, no destacar que ellos señalaron que con la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Privada Libertad sería una de las medidas con las cuales dan por cerrado este habeas corpus. Quiero indicar que desde que comenzó la pandemia, las visitas institucionales que dispone la Suprema Corte de Justicia y que están a cargo de esta Subsecretaría de Derechos Humanos están suspendidas. Esas visitas institucionales, en el momento en el cual las personas privadas de libertad más lo necesitan, se vieron abandonadas, están suspendidas y no hay nuevo aviso de que se vayan a retomar. Y lo tengo que decir porque nosotros, como colegios de abogados, es la única posibilidad que tenemos de poder controlar las condiciones de detención, ¿sí? Así que la Corte, que dio por cerrado y habla de todas las medidas que tomó, en este punto tengo que realizar esta observación, en la cual falta a lo que está sosteniendo, y bueno, obviamente ahora los litigantes, quienes han litigado este caso, van a hacer todo un repaso del gran recorrido que tuvieron que hacer para lograr este fallo ejemplar, que echa por tierra un montón de afirmaciones de la Corte bonaerense. Así que sin más, agradecer nuevamente, Ignacio, darte la palabra, augurarte una gran jornada en particular y una gran gestión a cargo de la Secretaría de Ejecución Penal, y escucho atentamente lo que tienen para decir. Muchas gracias. Bueno, gracias, Dami. Particularmente agradecerte la posibilidad y al colegio que esté dando este espacio. Es algo que nos pareció fundamental para iniciar y para iniciar, digamos, un espacio de debate respecto a cuestiones que, bueno, recién lo hablábamos con los colegas, hace 20 años se presentó la primera petición de Berbisky, que dio lugar al fallo, y todavía seguimos debatiendo en un pantano de cuestiones que no parecen tener resolución, porque, bueno, centralmente nos parece que no se está consolidando el Estado de Derecho que buscamos.
por ahí desde la Secretaría resaltar esta cuestión, o estas cuestiones que son tratar de dar debates que prioricen un Estado de Derecho y que busquen cortar ciertas cuestiones que apuntan a peligrosismos o a visiones de otras épocas, que lamentablemente se sostienen. Agradecerle a Juan Pablo, a Cecilia y Omar la predisposición y la voluntad, y además agradecerles la lucha que han llevado adelante. Son varios años que vienen peleando esta resolución, que se dio después de 7 años. En 2014 se dio la presentación y después de 7 años se da, entonces nos parecía fundamental tener al menos alguna de las voces. Fueron 17 los defensores y defensoras generales que hicieron la presentación, y se da en un momento muy particular porque además nos aborda con la situación de pandemia mundial, con un montón de medidas que fueron recomendadas por diferentes organismos y que en Argentina no se tomaron, digamos, más allá de la resolución que en algún momento supo tomar casación, Tribunal de Casación Penal de la provincia. Luego esto fue cercenado por la Corte de la provincia. Sé que van a explayarse muchísimo mejor y minuciosamente las y los expositores, así que me parece, por tiempos y demás, darles lugar a que empiecen, y arrancaría, creo, Omar, y decirles a todos que en el chat está abierto, que hagan todas las preguntas que quieran, que vamos a tratar de dejar un espacio importante de tiempo, porque el tema merita el debate, para trasladárselas a los expositores y la expositora. Nada, Omar, si quieres continuar. Bueno, quedo en uso de la palabra. Gracias. Bueno, obviamente quiero agradecer al Colegio de Abogados de La Plata, al señor presidente, el doctor Colli, al doctor Barbosa, a vos, Ignacio, que tan gentilmente te has prestado a organizar este evento, que, bueno, coincidimos en que es muy importante. Con el resto de los distinguidos colegas que integran el panel, nos conocemos de hace muchos años, y bueno, nos pusimos de acuerdo en la distribución de las exposiciones, y voy a arrancar yo, tal vez con una introducción y un repaso de el punto histórico desde donde partimos y dónde estamos. Tal vez para algunos sea un poco aburrido, pero justamente pensando en un rango etario diverso que tienen la distinguida audiencia, los integrantes de la distinguida audiencia, es posible que muchos de ellos, cuando todo esto empezó, hace 20 años, fueran muy jóvenes o aún niños. Así que me remonto históricamente al año 2001, y para examinar cuáles fueron las implicancias del primer Berbisky, el 2005, y luego el segundo de hace un par de meses, es imposible apartarse en el examen de este derrotero sin vincularlo con la política criminal que regía en la provincia de Buenos Aires, y con, digamos, idas y vueltas, avances y retrocesos, se desarrolló en estos 20 años. Recordemos dónde estábamos parados en el 2001, en la provincia de Buenos Aires. En el 99, el candidato a gobernador que ganó las elecciones lo hizo con una campaña de tolerancia cero. Los que tienen más edad se van a acordar de alguna frase que yo podría calificar casi de exabrupto, como hay que meter bala a los delincuentes, pero tal vez en esa frase se puede sintetizar cuál era la idea de política criminal del gobierno que arrancó la provincia de Buenos Aires en el año 99, y es que hasta amagó, nos consta, con retroceder
en el código procesal con un procedimiento acusatorio y volver a un código inquisitivo. Así que no debía causar sorpresa entonces que una de las primeras medidas que tomó fue retocar la ley de excarcelaciones, restringirla, y en 2 años se pasó de un número que hoy parece ridículo, de algo así como 16.000 presos, 16.000 detenidos en el año 99, a 23.000 en el 2001. De 16.000 a 23.000 en el 2001. Yo me acuerdo que en el 2002 asumí la titularidad de la Defensoría General de La Plata, y lo primero que nos encontramos fue un desastre en materia de comisarías. La verdad que lo que apremiaba en aquel momento era el alojamiento de una enorme cantidad de personas en comisarías, apiñados, haciendo turno para dormir, en superficies no aptas para tener un hábitat mínimamente decoroso, y tal vez eso fue lo que llevó al CELS en el año 2001 a presentar esta acción colectiva y correctiva de habeas corpus ante el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires. Motivos para acudir al Tribunal de Casación que hoy siguen vigentes, no me refiero al tribunal en particular, sino al empleo de una herramienta colectiva. Nosotros veíamos viendo, y seguramente los litigantes del CELS también, que no bastaba para resolver la situación de agravamiento de las condiciones de detención con acciones individuales y con acciones ejercidas ante un juez en particular. Porque lo que sucedía era que se clausuraba una comisaría, se trasladaban 10, 20 detenidos hacia un lugar, y se daba el fenómeno de la frazada corta, ¿verdad? Se resolvía a lo mejor en una comisaría o hasta en un departamento judicial el problema, y se trasladaba a otro. El problema era estructural, era sistémico, tenía que atacarse esa, permítaseme la expresión, máquina de generar detenidos, sin que ese aumento tuviera que ver con el aumento de delitos. Simplemente la política criminal de la provincia había decidido que había que aumentar el número de detenidos, y ni siquiera con el efecto pretendido de que a raíz de ese aumento del número de detenidos disminuyeran los índices de delictuosidad, porque como todos sabemos, el delito es un fenómeno que tiene diversas causas y que difícilmente pueda resolverse solo con el encarcelamiento. El otro motivo, además, para acudir al Tribunal de Casación es que tenía que ser un tribunal con competencia penal, con competencia en toda la provincia, y lo suficientemente potente, permítaseme la expresión, como para poder disponer medidas e incluso poder ordenarle al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que cambie la política de seguridad, no para invadir el ámbito de otro poder, sino para poner un límite a cualquier política cuando ésta afecta severamente derechos constitucionales. Este habeas corpus tuvo intervención previa, como es natural, de los representantes del Ministerio Público ante el Tribunal de Casación, y tanto el fiscal ante el Tribunal de Casación como el defensor ante el Tribunal de Casación dijeron: el CELS tiene razón, hay que hacerle lugar a esta acción colectiva y correctiva de habeas corpus. Pero a partir de este momento yo diría que ya desde el año 2001 comienza algo así como una suerte de carrera de obstáculos. Carrera en la cual los accionantes originarios y quienes de alguna manera nos fuimos sumando, debimos sortear uno tras uno todos los obstáculos que iban apareciendo
para el éxito de esta acción. Primer obstáculo, porque el planteo del CELS, inteligente por cierto, advirtiendo que el Tribunal de Casación podía decir, no señores, esto no es mi tema, acudan a primera instancia, nos lo dijeron varias veces eso, acudan a un tribunal ordinario. El planteo del CELS es, ustedes como Tribunal de Casación han dicho que tienen competencia originaria en habeas corpus cuando hay gravedad institucional, y vaya si la hay acá. A pesar de eso, primer obstáculo, el Tribunal de Casación dijo, no somos competentes. Acudan a los jueces naturales, nosotros solo entendemos en un habeas corpus por vía de recurso. Naturalmente, el CELS, frente a eso, interpone los recursos que tiene a su disposición, los recursos provinciales, recurso de inaplicabilidad de ley, en tanto se entendía transgredidas las garantías constitucionales, recurso extraordinario de nulidad, en tanto entendieron que una cuestión central, como era la competencia del Tribunal de Casación por gravedad institucional, no había sido tratada. Y con ambos recursos acuden a la Corte de Provincia. Ahí, segundo obstáculo. La Corte de Provincia dice, esto no es sentencia definitiva. Así que no es sentencia definitiva porque este mismo planteo pueden hacerlo ante los jueces naturales. Pero claro, justamente la esencia de la acción intentada era que un único tribunal, con la suficiente importancia y con competencia en todo el territorio provincial, se hiciera cargo de resolver la cuestión. De modo que la Corte de Provincia rechazó por inadmisibles ambos recursos. El CELS interpone recurso federal, nuevo obstáculo, la Corte no lo concede y el CELS termina con recurso de queja ante la Corte Federal y previo dictamen favorable del entonces Procurador General de la Nación, el doctor Becerra, que yo recomiendo su lectura, previo dictamen favorable, se produce en el año 2005 el conocido fallo Berbisky, 3-5 del 2005, 3 de mayo del 2005. Ya a esta altura andábamos por los 30.000 detenidos. Este fallo fue histórico, esto sí ya seguramente ustedes lo conocen, reconoció la posibilidad de interponer una acción colectiva correctiva vía habeas corpus, cosa que se discutía porque el artículo 43, aparentemente el artículo 43 de la Constitución Nacional se refiere al amparo, no obstante lo cual la Corte abrió esa vía, y luego de un análisis muy interesante, previa a audiencias públicas en las cuales intervinieron representantes del Poder Ejecutivo Provincial, diversos actores que se habían sumado al litigio, dictó el fallo Berbisky 1 del 2005, que seguramente ustedes conocen, y yo me voy a permitir recordar 2 o 3 aspectos del resolutorio que parecen muy importantes y que permiten juzgar si este fallo todavía tiene vigencia o no. En el punto 3 del resolutorio se prohibió el alojamiento de menores y enfermos en comisarías. En el punto 4 se dispuso, y esta es una de las claves, instruir a la Suprema Corte de Buenos Aires y a los tribunales de todas las instancias de la provincia, con la urgencia del caso, que hagan cesar el agravamiento de las condiciones de detención que puedan constituir un trato cruel, inhumano o degradante. Es decir, hay un mandato directo a la Corte diciéndoles que tienen que hacerse cargo de este problema y resolverlo, y a todos los jueces de la provincia. Hay un mandato al Poder Ejecutivo en la medida que le ordena
que pongan en conocimiento de cada uno de los jueces la situación de alojamiento de cada uno de sus detenidos, para que sepan en qué condiciones están. Y un punto muy interesante, yo no sé si hay antecedentes de esto en nuestra historia judicial, una exhortación al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para que modifiquen las leyes. La Corte de la Nación le dice al gobierno de la provincia, miren, las leyes que tienen ustedes en materia de prisión preventiva, en materia de excarcelación y en materia de ejecución, tienen que corregirlas, porque son el problema o son parte del problema que estamos tratando de resolver. Se llama además a una mesa de diálogo. Parecía que la solución estaba a la vista en el 2005. De hecho, al principio, el impacto en la población carcelaria se notó. Desde el 2005 hasta el 2007 hubo tal vez la única disminución importante de número de detenidos en la provincia que yo recuerde. Porque bajamos de los 30.000 del 2005 a 26.000 en 2 años. Se modificó la ley de excarcelación, otorgándole la redacción originaria con un sistema medianamente racional, en definitiva. Pero lamentablemente con el transcurso de los años la cuestión se fue diluyendo, y seguramente muchos de los que están escuchando esto, que seguramente muchos conocen, lo habrán advertido. El número de detenidos empezó a aumentar, la presión de los medios, la situación nuevamente empezó a tener mucha gravedad. Desde el Consejo de Defensores hicimos un informe muy pormenorizado de superpoblación que le entregamos en mano, debe haber sido ya por el 2012, al ministro de Justicia y Seguridad en aquel momento, informándoles de la situación de superpoblación que avisorábamos desde nuestra función. Se modificaron nuevamente las leyes, se cerró prácticamente al extremo de tornar inaplicables las 2 salidas que todos los abogados litigantes conocemos cuando no se excarcela a un imputado, que son las morigeraciones y las alternativas, porque esto, que era una salida relativamente amplia que tenía previsto el Código Procesal Penal originario, se cerró. Creo que fue a raíz de uno de esos episodios espasmódicos en el cual una persona con tobillera comete un delito grave. Lo cierto es que se cerró y estas soluciones prácticamente se restringieron a 4 o 5 casos. Eso provocó nuevamente que empezara a aumentar el número de población carcelaria. Se endureció nuevamente la política criminal, y en el año 2014, desde el Ministerio de Seguridad, que se separó del Ministerio de Justicia, se dispuso una medida que aún hoy, de la cual hoy vemos las consecuencias, que es la rehabilitación como lugares de detención de las comisarías. Eso fue, francamente, año 2014, una decisión sumamente negativa, y que aún hoy estamos viendo los efectos adversos de la misma. Así que bueno, frente a este panorama tan oscuro, sin mucha perspectiva de mejoramiento, desde el Consejo de Defensores se nos ocurrió decir, ¿qué pasa con Berbisky? Si la Corte de la Nación le ordenó a la de la provincia que tiene que evitar que estas cosas ocurran, bueno, acudamos nosotros, 17 defensores generales, ante la Corte de la provincia para avisarle, miren, aquello que le encomendó la Corte de la Nación no se está cumpliendo. Con sorpresa, en el año 2014, nueva carrera de obstáculos, la Corte de la provincia nos dice, para nosotros en el ámbito jurisdiccional, estrictamente jurisdiccional,
Berbisky quedó cerrado en el 2007. Primero lo dijo en una lacónica resolución el presidente de la Corte, luego la Corte en pleno, y frente a esto y frente a nuestra perplejidad, un grupo de defensores generales tuvo la persistencia, tuvo la fortaleza de seguir adelante y de interponer recurso extraordinario federal, que por supuesto, nuevo obstáculo, no fue concedido por la Corte de Provincia, recurso de hecho ante la Corte de Nación, y desde el 2014 hasta ahora, más allá de que nos sumamos, insistiendo, con aportes de prueba, avisando, la situación está cada vez peor, la situación que está cada vez peor, con un dictamen favorable nuevamente de la Procuración General, por fin, en el año que corre, en mayo, 13 de mayo del 21, la Corte Suprema hace lugar al recurso interpuesto por los defensores generales contra aquella decisión de la Corte de Provincia que declaraba cerrado Berbisky y revoca la resolución. Yo sobre esto no me voy a expedir demasiado porque la experta en este punto es la doctora Boeri, así que ella les va a explicar con mucho mayor detalle todo el trámite procesal que ha tenido el llamado Berbisky II, si se quiere, pero me parecía que teníamos que hacer este resumen tal vez para aquellos que no tuvieran en claro exactamente de dónde venimos y hacia dónde estamos, para saber si Berbisky está vigente o no. Y yo les diría en una primera aproximación, Berbisky está más vigente que nunca y es cada vez más necesario. ¿Por qué? Y bueno, fíjense que habíamos arrancado, era una cifra alarmante cuando el CELS inició la acción y originaria ante el Tribunal de Casación con 23.000 detenidos. Hoy los números no están muy claros. Conversábamos justamente hoy con Cecilia cuál será el número. El RUT tiene números un poco más altos, no sé si son del todo confiables, pero seguro que hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires más de 50.000 detenidos. Número que no se justifica en función del aumento del número de delitos. Es la política criminal la que ha decidido que en la provincia de Buenos Aires tengamos este número tan importante de detenidos con índices de prisionización tan elevados. ¿Qué hacemos desde el Consejo de Defensores? Y ya para ir terminando, para dejar espacio a mis colegas. Bueno, cuando nos anoticiamos del fallo, verificamos que la causa está radicada ante la Corte, presentamos un petitorio ante la Corte de Provincia, diciendo, bueno, miren, con esta decisión de la Corte de Nación, volvemos al 2014. Así que reiteramos aquel petitorio, que lo sintetizamos nuevamente, y que yo me voy a permitir simplemente leer los títulos. ¿Qué pedimos ahora? Hace muy poquito, en una presentación que hicimos los defensores generales ante la Corte de Nación. Clausura y desalojo gradual de calabozos en comisarías. Mesas de trabajo local para resolver esta cuestión y un informe periódico a la Corte. Nos hacemos cargo que no podemos vaciar los calabozos de un día para otro. Pensamos que tal vez en un plazo razonable de 1 año esto se pueda lograr. Pero mientras tanto ir trabajando y tratar de reducir la permanencia de los aprehendidos y los detenidos al menor plazo posible. Pedimos también que se disponga que el Poder Ejecutivo, tal como el Berbisky originario, informe a los jueces, la situación de los detenidos, para que cada uno de los jueces sepa en qué condición están sus propios detenidos y puedan eventualmente, en función del agravamiento de las condiciones de detención, disponer libertades o al menos disponer alguna medida menos agresiva que la prisión preventiva.
Pedimos al Poder Ejecutivo que garantice los medios también en caso de que los jueces resuelvan otorgar arrestos domiciliarios con monitoreo electrónico, que pueda garantizar los medios materiales para que se pueda viabilizar este tipo de alternativas. Le pedimos, y esto es una cosa central, que se le ordene al Poder Ejecutivo que informe, aún con sus propios criterios, cuál es el cupo que consideran que tiene. Porque hay cifras dando vueltas. Probablemente no compartamos la cifra que dé el Poder Ejecutivo, porque desde la defensa siempre consideramos que el método para calcular el espacio es distinto. Pero para no entrar en ese terreno, le robo una expresión a la doctora Boeri. Para entrar en un terreno no litigioso, vamos a admitir las cifras que nos dé el Poder Ejecutivo y que nos digan, supongamos, tenemos cupo para 40.000 personas y hay 50.000. Que el propio Poder Ejecutivo nos diga cuál es el número de superpoblación que tenemos. Esto es muy importante. ¿Y cuál es el número de detenidos que tenemos, que con precisión no lo sabemos? Pedimos también una ley de cupo, porque no puede ser que la cárcel sea la única institución elástica que existe y que aguanta cualquiera sea el número de usuarios. No lo son los hospitales, no lo son las escuelas, no lo son los vacunatorios, pero sí la cárcel. Pedimos también un mecanismo de compensación. Esto tal vez requiere algún tipo de retoque de la legislación de fondo, pero nos parece que la severidad con que en el día de hoy se ejecutan las penas privativas de libertad y las medidas de coerción que están funcionando como penas anticipadas es tan intensa que eso debería repercutir con una disminución en la prolongación temporal de la pena. Entendemos también que hay que trabajar en la provincia para incorporar a nuestra legislación local mecanismos que permitan resolver los conflictos penales con soluciones alternativas. Con la sanción de la ley 27.147, que en alguna medida delegó en las provincias el ejercicio de la acción y la regulación de la acción a las provincias, es posible ahora sancionar una institución de suspensión de juicio a prueba, por ejemplo, a nivel provincial, tal vez mucho más amplia y sin los problemas de redacción y confusión que tiene la legislación de fondo. Y algo obvio, que se recuerde también a los jueces, estamos pidiendo, que deben cumplir el mandato de Berbisky originario, es decir, deben garantizar que cada uno de sus detenidos no padezcan condiciones inhumanas de detención. En particular, yo tengo una idea muy personal, tan personal es que ni siquiera he tenido oportunidad de conversarlos con mis colegas, de modo que no ha podido ser incluida en este petitorio, pero la verdad, hace 20 años que le estamos dando vuelta a este asunto, y uno de los problemas que tenemos, y una de las respuestas que tradicionalmente recibimos en enorme cantidad de audiencias que hemos litigado con el Poder Ejecutivo, nos pasó en el periodo 2015-2019, es que en algún punto el Poder Ejecutivo lo que dice, miren, todo lo que ustedes dicen tienen razón. Ahora, nosotros no manejamos el número de detenidos. El número de detenidos lo maneja el Poder Judicial. Nosotros no decidimos que aumente el número de detenidos. Esto, como vengo contando, es parcialmente cierto, pero en algo tienen razón. Y acá el problema es que los jueces, sobre todo cuando se aplican medidas de coerción, tengamos presente que de esos 50.000, 25.000 no tienen sentencia firme y gozan de presunción de inocencia.
Los jueces resuelven con sus criterios muy variables, por cierto, acerca de si hay o no riesgos procesales, pero no tienen en cuenta qué impacto tiene su decisión en el número global de detenidos que existe en la provincia. Es como si en una escuela hubiera 100 oficinas de inscripción de los alumnos y cada uno recibiera inscripciones y mandara alumnos a la escuela o al hospital sin saber si hay lugar. Esa me parece que es un poco una de las claves de la resolución de este conflicto, que los jueces, cuando imponen medidas de coerción, que son las, si se quiere, las más maleables, las más fáciles de resolver en un sentido o en otro, tengan presente qué impacto está generando en la población general penitenciaria cada una de estas decisiones individuales. ¿Cómo hacemos esto? Si me apuraran, porque es una idea muy embrionaria, creo que la ley de cupo debería estar acompañada de una ley de cupo judicial, ya sea de una manera sugestiva, informativa, o una tal vez más enérgica, obligatoria, decirle a cada uno de los jueces, miren, si queremos reducir el número de detenidos en la provincia de Buenos Aires, el número de detenidos que debería tener usted, señor juez de garantía, a cargo del juzgado número tal de Morón, es este. Este es el número que cierra con la actual cantidad de plazas, para que desde el propio Poder Judicial, que es el que genera el ingreso, se pueda al menos tener conciencia de si hay plazas o no que soporten la imposición de esa medida de coerción. Perdón por aburrirlos por esto, pero es una idea que quería compartir con ustedes. En conclusión, y ya para cerrar, ¿qué enseñanza, por lo menos a mí, me ha dejado esta experiencia tan enriquecedora? La importancia de la litigación, la importancia de diseñar remedios estratégicos para resolver conflictos individuales o colectivos, la perseverancia. 20 años llevamos peleando por esta situación. Hoy preguntaba yo cuál es el rango etario de el auditorio, y afortunadamente me decían que va a haber muchos jóvenes. Así que este es un mensaje a las jóvenes que nos van a reemplazar inevitablemente en esta carrera. Litiguen, esfuércense, no cedan, no renuncian y, por favor, tomen nuestras banderas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Omar. Nada, es un mensaje que necesitamos en el colegio, que es fundamental ver la litigación de esa forma, como lo estás marcando, como la posibilidad de ir marcando algo estratégicamente. Excelente. Entiendo que sigue Cecilia Boeri, que es la defensora general de Mar del Plata, así que le doy la palabra, y si no, Juan Pablo Gomara, que es secretario de litigación ante la Corte Suprema de Organismos Internacionales de la Defensoría de Casación. La palabra. Seguía yo, sí, gracias, seguía yo porque yo iba a abordar la parte del fallo de la Corte. Yo no diría que es el final feliz, sino que es un nuevo inicio, una nueva oportunidad. Bueno, antes que nada les quiero agradecer al Colegio de Abogados de La Plata, a la Secretaría de Ejecución Penal de La Plata, a quienes me han invitado a participar, porque para nosotros también esta difusión es sumamente importante. O sea, forma parte de alguna manera, así como hablamos de defensa integral, hay una suerte de litigación integral que implica también difundir en estos espacios un poco estas temáticas y los caminos que hemos emprendido. Decía que esto es el comienzo porque ciertamente en algún lugar se perdió
aquel camino inicial. O sea, nosotros sabemos hoy que con un litigio estructural y complejo, como es este, que creo que es el padre biológico de todos los litigios estructurales y complejos, al menos en cuestiones de personas privadas de libertad, se puede lograr una disminución de la población carcelaria, porque eso ya sucedió, como explicaba el doctor Zafrain. En determinados momentos se logró, pero se logró, creo yo, sin que hubiera un mecanismo de ejecución debidamente organizado, como para que verdaderamente se cumpliera. Fue el impacto de, digamos, la exhortación de la misma Corte de la Nación, directa, porque la Corte de la Provincia no hizo más que reproducir la misma exhortación de la Corte de la Nación hacia los jueces. Fue esa especie de, vamos a cambiar de rumbo, esto está mal, no estamos cumpliendo con los estándares constitucionales y convencionales, y también un cambio en la legislación, que ese movimiento generó ese descenso, pero como no se hizo más nada, y como la misma Corte de la Provincia, 2 años después nada más, como le remarca ahora en el fallo de este año, del mes de mayo, se lo remarca la Corte de la Nación, 2 años después nada más, dice, le da, ha finiquitado, dice la Corte de la Provincia, en el ámbito estrictamente jurisdiccional, digamos, la ejecución del fallo Berbisky. Y esto no es así, ni era así, eso lo planteamos nosotros, por varias razones. Recapitulando, nosotros nos presentamos, y pongo el punto de inflexión, y pongo nombre y apellido. Había aparecido en el Ministerio de Seguridad de la provincia, el señor Granados, y es él el que dispone levantar la clausura de las comisarías. Esto fue entre fin de 2013 y principios de 2014. Al mismo tiempo hay una resolución de la Procuración que impide a los fiscales, que hasta ese momento daban libertades por teléfono, la policía aprendía a alguien y le consultaba al fiscal si lo dejaba o no lo dejaba detenido. Eso ya no se pudo hacer más, entonces todos los aprendidos se judicializaban, de modo tal que en los primeros 3 meses del 2014 se alcanzó el incremento de aprehensiones correspondiente a todo el año 2013. O sea, de 30.000 se fue a 33.000. Y entonces, detenidos. Entonces, ahí es que nosotros nos presentamos a la Corte y denunciamos el incumplimiento del fallo Berbisky, denunciamos el retroceso y hacemos propuestas. Que esas propuestas ampliadas fueron las que sintetizó ahora el doctor Zafrain. De entrada, tenían que ver con muchos de esos temas, o sea, con blanquear el número de detenidos, con la ley de cupo, con prohibir el alojamiento en comisarías, reiterar la exhortación a los jueces, etc. Ese otro camino ya nos fue reclamando Omar. Llega esto a la Corte y nosotros en todos estos años, en estos 7 años, fuimos presentando actualizaciones. ¿Por qué? Porque en ese interín, la resolución de la Corte que nosotros recurrimos y que deja sin efecto la Corte de la Nación, tenía 2 partes. O sea, en una parte decía que no nos iba a atender porque estaba finiquitado desde el año citando una resolución de ellos de 2007, el caso Berbisky. Pero además, como era un habeas corpus, pero no era originario, ella era incompetente y nos manda a primera instancia al juzgado de Melazo. Del juez Melazo termina nuestra denuncia. Pues nosotros seguimos con el camino que ustedes ya conocen, pero el juez Melazo siguió, se duplicó, siguió trabajando en esa denuncia que nosotros hicimos, y hasta el día de hoy esa causa sigue abierta. Fuimos convocados y nos negamos a ir, y dijimos, no, porque nosotros estamos diciendo que usted no es competente, nosotros decimos que la competente es la provincia, la Corte de la Provincia, y por eso fuimos a la Nación. Dicho esto, entonces, en la Corte de la Nación, y yo creo que este fallo es revolucionario porque le da
da muchas definiciones sobre los litigios estructurales y complejos que son para siempre. Una que es fundamental es que Berbisky, el fallo del 2005, no está cerrado, que está abierto, que no, no se cierra sino cuando se cumplen sus objetivos, y que en este caso no están cumplidos, y reconocen que nosotros, los defensores, lo hemos demostrado con creces, porque ¿cómo, o sea, hasta qué punto no estaba cumplido que estamos hoy con 50.000 detenidos? O sea, si de alguna forma la Corte de la provincia hubiera hecho algo de aquellos, aquella misión, aquel mandato que le encomendó la Corte de la Nación, no habríamos pasado de 30.000 a 50.000. Entonces, eso es lo que le reclama la Corte de la Nación, y le dice a la provincia que no cumplió, que no verificó los resultados de esas exhortaciones o de esas demandas que hizo, a ver si fueron eficientes o no. Por eso el problema, inclusive, yo no pude averiguar del Berbisky originario, del Berbisky del 2005, en dos de las medidas que ordena, dirigidas al Poder Ejecutivo, le pide que en el término de 60 días le informe a la Corte de la Nación, los avances de las medidas, que eran las medidas implementadas para solucionar así genéricamente el tema, y también cómo iban las mesas de diálogo. No pude averiguar si se hizo algún informe, si se rindió, si en algún momento directamente se dejaron de presentar, si se presentaron ante la Corte de la provincia, y fui a las fuentes, pero no logré saber eso. Pero eso era un principio de planificación de la ejecución. Y ustedes fíjense que ahora la Corte está dando pautas, está dando ciertas recetas, por decirlo así, de cómo seguir. La Corte ahora está diciendo que ella les dio un modelo de solución, y que se trataba justamente de buscar las respuestas, los modos, las maneras de lograr esos objetivos. Y que esos objetivos no se alcanzan con meras exhortaciones o simples declaraciones. En este sentido, habla, inclusive cuando le recuerda a la Corte de la provincia el mandato de Berbisky, el mandato que la Corte le impartió, porque este es el sistema, digamos, la Corte de Nación, en este aspecto, utilizó lo que se llama sistema, en los litigios estratégicos, de comando y control. O sea, yo doy la orden, se la estoy dando, estoy instruyendo a la Corte de la provincia, pero el caso es mío. O sea, no lo podía cerrar la Corte de la provincia. La única que puede cerrar y decir ya está, es la Corte de la Nación. La provincia no podía cerrar Berbisky. Pero bueno, le está diciendo, le recordó que tenía que diseñar un modelo de solución, y que tenía que inaugurar una etapa de búsqueda y ejecución progresiva de los remedios adecuados para lograr la reparación efectiva, y le recomienda una amplia participación, las políticas públicas eficaces que requieren discusión y consenso. Nada de eso hizo la Corte de la provincia. La Corte de la provincia se limitó a los pocos días a hacer un fallo en el cual reproducía prácticamente los mandatos de la Corte de la Nación, y nada más. No diseñó ninguna etapa ejecutiva en donde tuviera devolución, o donde, como se le reprocha ahora, verificara la eficacia de sus mandatos. ¿Qué fue lo que pasó con eso? Y realmente, si por poco que mirara, se hubiera dado cuenta de que no solo no obtenía resultados en disminuir la población, sino que a partir de determinado punto empezaba a aumentar, y aumentar, y aumentar. Y pese a que nosotros lo denunciamos en el 2014, que si lo hubiera abierto, tal vez hubiera podido examinar y abrir nuevamente el problema, entre el momento en que nosotros lo denunciamos y el día de hoy, hay 20.000 detenidos más. O sea, lamentablemente también la Corte de la Nación demoró 7 años, y 7 años
han sido 20.000 personas más detenidas. Entonces, también es importante destacar algo que solamente, porque uno cuando lee el fallo, se da cuenta de que hay un reto, a mi manera de ver, bastante serio, a la Corte de la Provincia, porque se habla también de que en la ejecución del mandato, de pronto hay acciones, también omisiones, y creo que lo que ha tenido la Corte de la Provincia en este sentido son omisiones. Y hay algo que ocurrió, evidentemente, en el interín de este trámite, y que en realidad uno lo descubre en el voto en disidencia del doctor Rosenkrantz. El doctor Rosenkrantz vota en disidencia, pero lo que él vota en disidencia es porque dice que nuestro recurso es inadmisible porque no es una resolución definitiva, porque nos mandó al juez Melazo, que estaba instruyendo, tal como le informa la Corte de la Provincia. ¿Por qué? Porque el día nosotros fuimos y pedimos una audiencia, de pronto despacho, cerca del momento de la época en donde estaba la amenaza de los motines. El 2 de diciembre de 2019, con el doctor Osafrán, con los firmantes de la queja, pedimos una audiencia y tuvimos una entrevista con el doctor Rosenkrantz pidiéndole la urgencia en resolver esto y cómo se estaba complicando la situación en la provincia. De pronto, el 13 de diciembre, no sabemos por qué, espontáneamente, enterada, no, se presenta la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la provincia, en un documento que se formó un expediente anexo, 7238/2019. Y ahí la Corte se explaya en lo, en lo que había pasado, en cómo al principio se disminuyó el número de detenidos, explica cómo en la resolución 2301/18, cómo encarga el documento que realiza el Tribunal de Casación, para ese espacio para discusión de las condiciones, etcétera, etcétera. Hace todo un raconto de esas resoluciones que nosotros fuimos conociendo y que eran normas prácticas, invocando normas prácticas que la Corte decidía, pero que no eran decisiones jurisdiccionales. O sea, uno no podía recurrirlas, uno no se podía presentar, no tenían sustanciación. Entonces, realmente tampoco eran efectivas en cuanto a que no eran órdenes, no generaban realmente ninguna, o sea, que eso también lo denunciamos a la Corte, porque le denunciamos a la Corte nosotros poco antes de esa audiencia, le dijimos que la Corte no solo no adoptaba decisiones jurisdiccionales, sino que cuando alguien adoptaba decisiones jurisdiccionales, como fue el doctor Eskenazi, que hizo un procedimiento que realmente el desgaste que tuvo ese hombre, el material, el caudal que logró en ese expediente fue impresionante, y llegó a tener una sentencia, y cuando se dio cuenta que no podía ejecutar la sentencia porque no le obedecía, o sea, digamos, no tenía, como juez de la instancia, no tenía posibilidad de que el Ejecutivo, de que el Legislativo, de que sus órdenes, digamos, fueran cumplidas, le pide a la Corte que lo ayude en la ejecución. Y la Corte transforma esa decisión jurisdiccional, la deriva en esta resolución y la lleva a hacer el documento ante el Tribunal de Casación, que carece, o sea, justamente no tiene el valor jurisdiccional que tenía, sí, esa sentencia que había que ejecutar del juez Eskenazi. Entonces, acá, el mismo Rosenkrantz, pese a votar en disidencia, también le insiste y le dice a la Corte que más allá del acierto de la decisión apelada, que esa no es un impedimento para la búsqueda de soluciones institucionales a la delicada situación que se encuentra el sistema carcelario provincial. Y que dice, además, que no bastan las meras exhortaciones, las declaraciones, o sea, está diciéndole, no alcanza con decir, las declaraciones generales, le dice. No se puede actuar con exhortaciones, recomendaciones o declaraciones generales. Por eso el desafío de este fallo, el desafío es diseñar un mecanismo de ejecución del fallo Berbisky. O sea, hay que buscar estrategias y hacer
generar los mecanismos y generar decisiones ejecutables. Y aquí es interesante el análisis que hace el juez Horacio Rosati en su voto, porque él es el que señala que puede haber habido acción u omisión de las autoridades encargadas, que en este caso sería una omisión. Señala las dificultades de la ejecución en los procesos colectivos. Dice que tienen una naturaleza compleja y policausal, porque la solución de los problemas que tiene que abordar son problemas complejos y multicausales, y que tienen también problemas de modificación de políticas públicas y de prácticas institucionales. Y que el tipo de obligaciones impuestas en los fallos no siempre son medidas concretas, sino que es enunciado de objetivos generales. Cumplan con los estándares constitucionales. A ver, bueno, cumplan. Por eso nosotros en el petitorio que acompañamos en esta ocasión, le dijimos, esa vez no alcanzó con la exhortación. Nosotros queremos que la exhortación sea individualmente dirigida a cada uno de los jueces penales, y que los jueces penales la informen a la Corte. ¿Cuántos detenidos tienen a su disposición? ¿Dónde están alojados esos detenidos? ¿Cuánto hace que si están en una dependencia policial, cuánto hace que están alojados allí? Si se han vencido los plazos de la prisión preventiva, etcétera. O sea, todo, ¿por qué delito están? Para que cada juez tome conciencia, en línea tal vez con lo que está diciendo Omar, de cuánto, o sea, yo creo que le preguntamos a los jueces, y ningún juez sabe, o muy pocos saben, cuántas personas encerradas están a su disposición. Y en qué medida algunas de ellas están próximas al vencimiento, por ejemplo, de los plazos de la prisión preventiva. Entonces pedimos que esa exhortación fuera individual. Y finalmente de esta parte, en cuanto al fallo, separa el juez Rosati lo que sería el plano institucional del plano funcional. Entonces dice que en la sentencia hay un plano institucional que considera que la Corte de la Nación lo culminó. ¿Por qué? Porque definió las metas y porque estableció los órganos a cargo de la implementación. Entonces, comando y control. Poder Ejecutivo de la provincia, Poder Judicial, Corte, jueces, e inclusive exhortación al legislativo. En el plano funcional, la Corte, o Rosati, dice que podrá considerarse culminado una vez que se ha comprobado un nivel de cumplimiento efectivo de las medidas o acciones suficientes para frustrar razonablemente la posibilidad de reversión. O sea, para la Corte de la Nación, todavía en el plano funcional, también está vivo el fallo Berbisky. Aquí, por lo menos en el voto del juez Rosati, hay una reserva de control. Y para terminar con este aspecto digamos, de por qué nosotros estamos pidiendo estas medidas y además por qué mal camino o dificultoso camino estamos, nosotros proponemos, como sintetizaba Omar, algunas medidas que son de ejecución directa. Que la Corte le diga al Poder Ejecutivo que informe y que esté accesible y que sea pública cuántos detenidos hay, cuál es la capacidad operativa de cada unidad y de cada dependencia policial, y que eso esté actualizado y que cualquiera lo pueda ver, que podamos saber cuál es el sobrecupo. ¿Para qué? Para que los jueces a los que los estamos intimando personalmente sepan que si van a meter un detenido en una comisaría que tiene un sobrecupo del 150%, sepan a dónde meter a la persona, porque los responsables por el artículo 18 de la Constitución son los jueces. Eso es verdad, pero entonces no saquemos la venda de la justicia. Veamos a dónde van a parar los detenidos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, perdón que me distraje, por favor. Eso por un lado. Por otra parte, disculpen un segundo, que me olvidé de dónde iba. Por otra parte proponemos un mecanismo dialogal, que es el mecanismo dialogal con el Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo, más allá de la exhortación a que adecúe sus leyes a los estándares constitucionales,
no le podemos tal vez ordenar directamente que dicte la ley tal o cual, pero le adelantamos las leyes que fueron las que mencionó Omar. La limitación de la prisión preventiva, los mecanismos, habilitar los mecanismos de compensación, mayor justicia restaurativa, ley de cupo. Ahí tenemos mecanismos dialogales. Y también, pero tenemos esas mesas de trabajo para departamentalmente tratar de desactivar el sistema de comisarías, y con esto, no sé cómo voy con el tiempo, pero ya voy cerrando. Quiero explicar el porqué de este tema. El porqué de hacerlo departamentalmente, lo digo porque soy de Mar del Plata, que fue realmente el único lugar de la provincia que después del 2005 se cerraron todas las comisarías, pero eso generó justamente una mesa de trabajo y generó trabajo porque había que idear el mecanismo para que los procesados pudieran concurrir a las audiencias orales, los procesados o los todavía no procesados. O sea, hay que diseñar un flujo de detenidos para concurrir a las audiencias. No se puede sin más vaciar una comisaría y mandar los presos de una comisaría, las personas privadas de libertad, a una unidad penitenciaria que está a 300 kilómetros. Entonces, esos mecanismos, en cada departamento judicial, hay lugares o no hay lugares, o hay que construir lugares, o hay que elegir una unidad penitenciaria, y eso es un mecanismo local. Y cierro diciendo que ese escrito en el que presentamos no tiene despacho, no se le proveyó nada, pero el despacho siguiente de la Corte fue el llamar a la audiencia de hoy, que finalmente fue suspendida, y audiencia a la que no fuimos convocados, que pese a haber sido la parte digamos que fue la que litigó en la Corte de la Nación y que la Corte de la Nación nos tuvo por parte, y se convoca nada más que a la defensora interina de casación. Entonces le presentamos un nuevo escrito donde le pedimos que nos convoque, le damos los fundamentos que da la Corte, porque la Corte da fundamentos además, porque la Corte dice que o sea, la Corte de la Nación le está diciendo a la Corte de la Provincia, usted es competente para resolver lo que le están pidiendo los defensores. No los puede mandar a primera instancia. Ya le dijimos la vez pasada que no puede atomizar. Y dice algo que es fundamental, no se puede reemplazar este proceso por otro nuevo o por otros nuevos, porque hay que aprovechar toda la experiencia de todos estos años, la experiencia de éxitos así, pero más que nada de fracasos, para no volver a hacer lo mismo, el nuevo camino equivocado. Y sin embargo, no nos dieron, nos dijeron que conforme la ley de Ministerio Público, era la Defensoría de Casación la que debía continuar los casos ante la Corte de la Nación. No tenemos agravio porque tenemos confianza en que la doctora Biasotti no tendríamos agravio si llevara adelante nuestro pedido, pero no lo sabremos hasta que se produzca la audiencia del día 12, fecha para la que se postergó la audiencia que estaba prevista para justamente formular propuestas. Queda nuestra propuesta escrita, que no ha tenido ningún despacho. Así que yo reitero aquí con el doctor Azafrán que pido que todo el que es un defensor, digamos, o sea, que sea consciente de levantar esas banderas, especialmente en materia penal, en el tema de las personas privadas de libertad. O sea, no voy a entrar en detalle de lo que son las cárceles, de lo que son las comisarías, de la gente que ha muerto y de la gente que va a morir allí, y la gente que durante estos años, por no hacerse las cosas como corresponden, va a seguir muriendo. La misma Corte de la Provincia y todos coinciden en el sustento fáctico de esto, en que se han dictado leyes sin tomar en consecuencia, sin tomar, digamos, en cuenta el impacto que iban a producir en el crecimiento de la población carcelaria. Y que estas políticas, o sea, para que no ocurra el crecimiento de los ingresos desmadrado en la población carcelaria,
hay que trabajar para frenar, porque si uno lo deja a su propia inercia, solo crece, solo crece. Y con un sistema colapsado como tenemos ahora, colapsado por la parálisis en realidad, crece, o sea, vamos a tener el problema que ya lo estamos teniendo de que empiezan a superar los procesados a los penados y empiezan las presiones sobre los juicios abreviados. Y daría para más, pero bueno, ahora Juan Pablo les va a decir por dónde siguió también el camino de esta lucha la Defensoría de Casación con el doctor Coriolano, a quien también han recordado los colegas al inicio de esta charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Es fundamental esto que resaltaba de los números, ¿no? Que parecen fríos, pero bueno, atrás traen a colación toda la cuestión del hacinamiento y la sobrepoblación. Para agregar, simplemente, bueno, se dieron en el marco de estas cuestiones varias protestas, porque ahí en el chat resaltaban que ahora hay una protesta con toma de rehenes y demás, se dieron un montón de protestas, pero la solución es estratégica, digo, si se sigue así, vamos a seguir teniendo muertes en un contexto de encierro. Le doy la palabra a Juan Pablo Gomara, que es secretario de litigación ante la Corte Suprema y organismos internacionales por la Defensoría de Casación Penal de la provincia. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes, gracias por la invitación. Voy a hacer algunas menciones previas a lo que yo tenía interés en comentar. El cierre jurisdiccional que hace la Corte de la Provincia del fallo Berbisky, o sea, lo pronuncia por primera vez en el 2007. Hubo un planteo del CELS en el 2010 en cuanto a que estaba incumplido, y hubo también un pedido de la Defensoría de Casación junto con el CELS para que se fije la instancia de ejecución, de implementación y se precisen los mandatos. En ese momento la Corte se la devolvió a la Corte de la Provincia sin mayores precisiones. Digo esto porque el problema del cierre jurisdiccional o no ya venía. Lo que ocurrió también es que ahí se empezó a transitar otra estrategia en el litigio, que fue el litigio internacional. Es decir, hubieron medidas cautelares por el complejo San Martín y hubieron medidas cautelares después por comisaría, que se fueron extendiendo y ampliando, que nos permitía discutir y obtener los mandatos de los organismos internacionales para que el Estado tome determinadas medidas. Bueno, ese camino tampoco dio resultado. Lo que quiero mencionar es que al ir cerrándose las vías, porque la Corte de la Nación tampoco en su momento, en el 2010, asumió la instancia de implementación ni precisó los mandatos, y la Corte de la Provincia tampoco quería continuar con la parte jurisdiccional, se comenzó a transitar el camino internacional como parte del litigio. Eso fue parte de la experiencia de las mesas que duraron hasta abril de este año incluso. Por otro lado, también yo lo que quería marcar es, si bien la Corte de la Provincia como cabeza de poder es en gran parte responsable de lo que ocurre y ha ocurrido en todos estos años, yo creo que parte de la debilidad y del incumplimiento del Berbisky del 2005 está en el propio Berbisky del 2005. O sea, yo tengo ciertas reservas en cuanto a lo que significó el fallo Berbisky del 2005. O sea, a nosotros cuando sale el fallo del 2005 obviamente nos entusiasmó. Aparecía el activismo judicial, aparecían los procesos colectivos, aparecían los procesos de reforma estructural, pero yo creo que el fallo tiene determinadas debilidades que son las que han dificultado el cumplimiento de esa decisión. Primer punto, no tiene una instancia de ejecución o una instancia de implementación. Piensen en los dos procesos estructurales de la Corte de la Nación, que son el Berbisky y el caso Matanza-Riachuelo, en donde las instancias de ejecución son totalmente distintas. Es decir, la Corte de la Nación, en el caso Riachuelo, fija con absoluto detalle
los distintos mecanismos de implementación de una decisión que implicaba un proceso de reforma estructural. En segundo lugar, creo que los mandatos tienen déficit en cuanto a la precisión. Yo creo que hay un problema sobre todo con los mandatos cuando requiere adecuación normativa por incompatibilidad con los estándares internacionales y no dice por qué son incompatibles. Lo cual dificultó después la discusión en las mesas que me tocó participar a mí de la reforma normativa porque no había precisión. O sea, la postura que uno podía tener era discutible porque el mandato no era preciso. También creo que los pocos estándares mínimos que fijó no eran buenos. O sea, la referencia al Código de Procedimiento de Nación o la referencia a la 24660, que ya contenían reformas del 2004 que eran regresivas en materia de ejecución, no eran buenos estándares como estándares mínimos. Y por último, no fija los objetivos. Es decir, uno puede entender que de todos los mandatos, y yo creo que yo lo entiendo así, pero no están expresamente, que de todos los mandatos que establece la Corte, el objetivo era reducir la población carcelaria, no construir más cárceles. Entonces, cuando uno tiene que evaluar el cumplimiento, tiene que evaluarlo en función de esos objetivos. Lo que ocurre es que ese objetivo está implícito, no está expresado en el fallo. Pero esto lo tiro como para, en todo caso, debatirlo. Lo que a mí me interesaba era hacer un planteo de qué pasó del 2012 hasta el 2019, sacando el 2020, para poder identificar algunos de los problemas estructurales que tenemos en el sistema de encierro provincial, porque a partir de ahí tenemos que empezar a pensar las medidas que se podrían proponer o pensar para resolver la cuestión. Como marcaron Omar y Cecilia, bueno, en 2012 es el punto de inflexión donde empieza la regresión de esa primavera que habíamos tenido con el Berbisky, que había sido el detener la curva de crecimiento y empezar un descenso a partir de los 30 hasta llegar a los 26. 2012 parece como ese punto de inflexión en donde otra vez empieza a crecer la población carcelaria. Si uno agarra las personas privadas de libertad, 2012 eran 30.998, 2019 55.049 según información del RUD, que involucra también a las detenciones con monitoreo o morigeración. Es decir, 25.000 personas más en 7 años. La tasa de encarcelamiento, o la tasa de prisionización en el 2012 era de 198 personas cada 100.000 habitantes. Pasamos a una tasa de prisionización de 336 cada 100.000 habitantes. Es decir, en 7 años la tasa creció casi un 70%. Si la tasa se hubiese mantenido en 198, es decir, si se hubiese hecho el esfuerzo por mantener una tasa estable, el solo crecimiento vegetativo de la población no hubiese producido un incremento de unos 4.000 presos aproximadamente en estos 7 años, es decir, unos 550 detenidos nuevos por año, a una tasa estable o constante de 198. Con lo cual, aún así, aún manteniendo la tasa estable, se hubiese requerido todos los años la construcción de una nueva unidad carcelaria, por lo menos para una capacidad de 600 personas. Cuando uno analiza, esa es la fotografía del 31 de diciembre de 2012, fotografía del 31 de diciembre del 2019. Cuando uno analiza la dinámica de los ingresos y de los egresos del sistema, porque el sistema puede producirse o puede incrementarse la tasa de prisionización, o porque están ingresando más personas, o porque aún ingresando los mismos están saliendo menos, o por las dos razones a la vez, porque están ingresando más y porque están saliendo menos a su vez. Cuando uno empieza a analizar los mecanismos por los cuales se empiezan a producir estos cuellos de botella, lo primero que advierte es en los ingresos al sistema. En el 2012 la cantidad de aprehensiones policiales con personas a las que se tomó declaración del 308, es decir, aprehensiones policiales de personas que quedaron vinculadas a proceso, fue de 27.643. En el 2019, de 47.521. La tasa de aprehensión
Yo ahí diferencio la tasa de aprehensión de la tasa de prisionización. La tasa de aprehensión pasó de 176 cada 100.000 en el 2012 a 273 en el 2019. Es decir, en el 2019 se aprendieron casi 20.000 personas más policialmente que en el 2012. Y la tasa de aprehensión creció en un 72%. Si hubiésemos tenido una tasa estable de 176%, en el 2019 hubiésemos tenido solamente 2.900 personas más. Cuando uno empieza a ver cómo empieza a liberar gente del sistema, todo esto también uno lo tiene que reconstruir de distintas fuentes de información, que ya Cecilia o Omar creo que lo marcaban en cuanto a veces a las dificultades que hay, porque parte de la información está en el RUT, parte de la información está en el sistema de estadística del corte, otra parte está en el Ministerio de Seguridad y en el Ministerio de Justicia, y uno tiene que ir recolectando por diferentes fuentes. Cuando uno empieza a ver por dónde va saliendo gente del sistema, o sea, de todo eso que está ingresando anualmente, empieza a ver que en el 2014, de las 36.000 personas aprehendidas, se pidieron 12.000 prisiones preventivas, es decir, el resto salió porque no se pidió preventiva. Eso significaba un 33% del total de aprehendidos con declaración del 308, es decir, se pidió la prisión preventiva en un 33% del universo total de aprehendidos policialmente y judicialmente. En el 2019 se solicitaron 17.000 prisiones preventivas respecto de un total de 47.521, lo que representaba un 36% de solicitudes de prisión preventiva. La prisión preventiva había crecido en esos 7 años 2,5%. No era un gran salto. Cuando uno analiza las excarcelaciones, según la información que tiene el RUD menciona excarcelaciones comunes, excarcelaciones por cese de la prisión preventiva y excarcelaciones extraordinarias. Tomando los montos totales, en el 2012 se habían otorgado 7.870 excarcelaciones, 2019 12.305. Es decir, había un incremento en las libertades por excarcelación entre 2012 y 2019 del 56% respecto de sí misma. Ahora, si uno lo analiza comparativamente, es decir, las cantidades de excarcelaciones, cómo crecieron, pero comparativamente a cómo crecieron la cantidad de aprehensiones, que es respecto del universo con el que hay que compararlo, recuerden que las aprehensiones habían crecido un 72%, es decir, la cantidad de excarcelaciones estaban 16% por debajo del universo al cual tiene que tomarse como referencia. Con lo cual, la cantidad de excarcelaciones, aún creciendo, no siguió el ritmo de crecimiento de la tasa de aprehensión policial. Uno de los problemas que ahí aparece es el problema de, fíjense que las prisiones preventivas se mantuvieron más o menos estables en su porcentaje, pero las excarcelaciones quedaron un 16% por debajo en el crecimiento. Con lo cual uno lo que puede extraer como alguna conclusión es que el problema está en el mantenimiento de la prisión preventiva. No tanto, o sea, no hubo un crecimiento en el dictado de la prisión preventiva, sino un crecimiento en el mantenimiento de esa medida de coerción. Cuando uno analiza en la etapa de ejecución las libertades, en el 2014 teníamos un total de penados de 14.000, es decir, el universo de penados eran 14.243, que representaban un 39% total de la población. En ese momento, en el 2014, se habían pedido unas 4.900 libertades asistidas y unas 4.128 libertades condicionales, un total de 9.000 solicitudes de libertades. Es decir, el total de las libertades solicitadas representaban el 77% del universo de penados. O sea, respecto a todos los penados, el 77% de todos los penados habían solicitado asistidas y condicionales. Quería decir que un 77% estaba, al menos temporalmente, en condiciones de la asistida o de la condicional. De esas,
en ese mismo año se concedieron, o sea, de las solicitadas se concedieron 1.894 libertades asistidas y 1.458 condicionales, un total de 3.352 libertades en el 2014, sumando ambas, lo que significaba un 36% de libertades respecto del total de las solicitudes. Cuando uno llega al 2019 se encuentra que el universo de penados ya es de 28.131, y creció el porcentaje también en relación al total de la población carcelaria, ya es el 48%, no el 39%. O sea, ya hay un crecimiento porcentual del universo de penados. En el 2019 se solicitaron 6.988 asistidas y 7.765 condicionales, un total de 14.753 solicitudes de libertad. Representaba un 52% del universo de 28.131 penados. Es decir, ya son la mitad del universo de penados los que solicitan o asistida o condicional. Ya se redujo el número de solicitudes en comparación al universo. En 2019 se concedieron 1.464 libertades asistidas y 1.541 libertades condicionales, un total de 3.005 libertades, lo que representaban un 20% de las solicitadas. Entonces, cuando uno analiza todos estos números en forma dinámica, lo que observa es que decrecieron porcentualmente el número de solicitudes de libertad asistida y de libertades condicionales de 77 a 52% en relación al universo de penados, pero a la vez decrecieron también porcentualmente el número de concesiones en relación al universo, de 36,8 a 20. Entonces, claramente, acá además también tenemos un problema, una obturación en la parte de egresos en la etapa de ejecución. Digo, esta explicación más o menos del funcionamiento para entender dónde están las obturaciones y dónde están los cuellos de botella, me interesaba mostrarlo porque para mí hay un punto importante que es lo que señalé al principio, que es la tasa de aprehensión. El crecimiento de la tasa de aprehensión de pasar de 176 a 273 es lo que empuja el crecimiento de la tasa de prisionización. Si uno tiene que analizar las razones por las que creció la tasa de aprehensión, quisiera mencionar tres factores para contextualizar el momento. A partir del cual se empieza a producir el incremento de la tasa de aprehensión policial. Hay un primer punto que es la desfederalización de drogas. Es decir, cuando la provincia de Buenos Aires adhiere a la desfederalización de drogas y empezamos a incorporar como parte de la política criminal la persecución de los delitos de la 23737. Un segundo punto es, creo que lo había mencionado Omar, o Cecilia, es la división del Ministerio de Seguridad y Justicia en dos carteras distintas. La separación de los ministerios, en general, lo que trajo aparejado es la autonomización de la política criminal del Ministerio de Seguridad y la tensión entre las dos carteras, que al día de hoy se ve en las discusiones que uno tiene en las mesas, la dificultad que existe en alinear a dos carteras de una misma gestión. Y el tercer punto que quiero mencionar es que en el 2013-2014 se inicia la duplicación del personal policial de la provincia de Buenos Aires. Hay un salto cualitativo de unos 45.000 o 50.000 a casi 90.000 efectivos, lo que implica una política de intervención en la seguridad ciudadana de saturación en las calles. Todo esto va a impactar necesariamente en el número de aprehensiones policiales y de gente que va a ingresar al sistema penal. Y acá me quiero detener en un punto específico que es
en relación a este contexto y a los tres factores que yo mencioné, el punto de las facultades policiales. Es decir, las personas que son aprendidas en uso de las facultades policiales que le otorga la ley de policía. Y hay un aspecto central que me interesa destacar, que es el artículo 15, inciso C, que es el que faculta a la policía a la aprehensión por averiguación de identidad. La forma en la que está redactada la ley nuestra, el único requisito que exige es que las circunstancias sean razonables. No hay ninguna referencia a la comisión de un hecho o a la, a la comisión o a la posible comisión de un hecho. No hay ningún dato objetivo que se requiera en relación a eso. Cuando uno analiza la cifra de aprehensiones policiales, lo que observa es 2019, el total de aprehensiones policiales, totales, no estoy hablando de las aprehensiones con 308, 297.000 personas. 2020, 360.000 personas. Es decir, las aprehensiones policiales que después terminan con 308 salen de este universo de aprehensiones totales de policía. Estamos hablando de más de 300.000 personas. Todos sabemos que la práctica policial de aprehensión por averiguación de identidad conlleva de modo automático la requisa personal. Es decir, una vez que la persona es requerida para identificarse y es aprehendida por no haberse identificado, el paso siguiente es la requisa. Entonces, el ejercicio de esta facultad policial es la puerta de entrada para todas las aprehensiones por delitos de tenencia. O sea, todos los delitos de tenencia, sean armas, estupefacientes, incluso los casos de encubrimiento, tienen su gran puerta de entrada a partir del ejercicio de esta facultad policial. A mí lo que me interesaba señalar es, esta facultad policial tal como está legislada es incompatible con la Convención Interamericana. El Estado argentino fue condenado en el 2020 en el caso Fernández Prieto, por cómo está regulada esta facultad policial en el orden nacional. Y en el orden nacional está regulada mucho mejor que en provincia, porque hace referencia a la sospecha razonable en relación a la comisión de un delito. O sea, hay un estándar, parecería que hay un estándar objetivo que funcionaría como presupuesto para que un agente policial pueda requerirle a una persona que se identifique. Sin embargo, la Corte Interamericana entendió que esa normativa no cumplía con los estándares internacionales. De hecho, el propio Estado se allanó en el caso. Y es una condena que el Estado hoy tiene que cumplir, y como parte de ese cumplimiento implica la adecuación normativa. Bueno, si el Estado nacional tiene que adecuar su normativa nacional, el Estado provincial está aún en un incumplimiento aún mucho mayor, porque no tiene ninguna referencia a circunstancias objetivas referidas a la comisión de un delito. Entonces, nosotros no podemos decirles al Estado provincial qué tasa de aprehensión tiene que tener. Es claro que la política de persecución la va a diseñar en este caso el Ministerio de Seguridad, como parte de la política de persecución. Uno puede criticarla o no, uno puede estar de acuerdo o no con una tasa tan elevada. Lo que es cierto es que en definitiva esa es parte de las facultades. Ahora, lo que uno sí le puede marcar, y lo que uno sí le puede intentar judicializar, es que esa política criminal no se ejerza de modo incompatible con la Convención Americana. O sea, no se ejerza de modo incompatible con los estándares internacionales. Entonces, yo lo que creo es que parte de la disparada de la tasa de aprehensión policial de 176 a 273, que a su vez empuja el crecimiento de la tasa de prisionización, para llegar al número de 336, se encuentra en el uso discrecional de estas facultades policiales cuando uno ve cuál es el universo total sobre el que trabaja el ejercicio de las facultades policiales. Así que me parece un punto central prestar atención a cómo se ejercen las facultades policiales
que son las que te traen a la persona al sistema penal. Cierro nada más mencionando lo que dijo la Corte Interamericana en el caso Fernández Prieto. Dice, la forma genérica e imprecisa en que estaban contemplados al momento en que ocurrieron los hechos permitían que cualquier tipo de sospecha de la autoridad fuera suficiente para requisar o detener a una persona. Tanto el Código Procesal de Nación como el artículo 1 de la Ley 23.950, el artículo 1 de la 23.950 es la Ley Federal de Nación, que se modificó después del caso Bulacio, justamente. Son normas significativamente ambiguas en lo que respecta a los parámetros que permitan detener a una persona sin orden judicial en un estado de flagrancia. En definitiva, la ausencia de parámetros objetivos que legítimamente pudiesen justificar una detención sobre la configuración de los elementos previstos por la normativa y la inexistencia de una obligación posterior de justificar un registro o una requisa con independencia de los resultados obtenidos por la misma, generaron un espacio amplio de discrecionalidad que derivó en una ampliación arbitraria de las facultades en cabeza de las autoridades policiales, lo cual además fue avalado mediante una práctica judicial que convalidó dichas detenciones sobre la base de criterios generales como la prevención del delito o ex post por las pruebas obtenidas. Es decir, la lógica es de inicio un procedimiento que lo justifico por el resultado. Entonces lo que le está marcando la Corte Interamericana es que aún cuando vos requises a una persona y le encuentres un arma o estupefaciente, si el inicio del procedimiento ya estaba invalidado porque no había motivos previos, no podés justificarlo por el resultado después de las pruebas obtenidas. Hay muchos aspectos para seguir, me parece, intercambiando ideas. Me interesaba marcar el punto este porque me parece que es crucial en la disparada del crecimiento de la tasa de aprehensión policial y que indefectiblemente va a impactar en la tasa de prisionización. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, es algo que por ahí desmenuza lo que venía comentando Omar y Cecilia respecto a las medidas tendientes, ¿no?, a la presionización. ¿Cómo se llegó a esa escalada? Cuando mencionábamos las campañas políticas de supuesta seguridad, que derivan en estas arbitrariedades. Ahí hay varias preguntas. Yo, en primera medida, le voy a dar la palabra a Martín. Entiendo que ahí ya está habilitado como para que haga las preguntas. Martín Rizzo, juez de garantías de acá del Departamento Judicial de La Plata, y tenía algunas consultas, me parece que está bueno que las haga él. Bueno, gracias Ignacio, buenas noches a todas y a todos, agradecer las exposiciones, la verdad que nos dejan un montón de interrogantes y bastante desolador los números que comentaba Juan Pablo. Yo tenía en realidad dos preguntas y en relación a pensar esto, ¿no?, los procesos colectivos. Parecía que veníamos como en un avance, y si ustedes no creen que las últimas resoluciones de la Corte Provincial no fueron tendientes a deslegitimar, ¿no?, el uso de estos procesos colectivos, bueno, en los habeas corpus, sobre todo atendiendo a estas cuestiones estructurales, ¿no?, que fueron surgiendo. Y lo otro, tanto lo que decía Cecilia o Mares, yo lo que vi, por ejemplo, el año pasado sí hubo como una política criminal desde la defensa tendiente a pedidos de morigeración, y bueno, y también se incrementó el número de pulseras disponibles y demás. Calculo que va todo relacionado desde allí, pero lo que no veo es, no sé si existe o no una política desde la Defensoría, ¿no?, tendiente a propiciar salidas alternativas, como decía Cecilia, ¿no?, desde una mirada más restaurativa o de acuerdos reparatorios. Quizás ahí no noto que la defensa impulse o propicie, como por ahí se piden otros tipos de cuestiones. No sé, eso lo dejo ahí tirado, y bueno, agradecerles la posibilidad, y me gustaría si Juan Pablo nos podría acercar los números que fue tirando en la exposición. Bueno, gracias. Permiso, yo por ahí puedo contestarte mi parecer respecto al optimismo o no, respecto a la Corte de la provincia. O sea, la Corte de la provincia ya cuando resolvió el habeas corpus
que se le suele llamar habeas corpus Violini, que es el habeas corpus que presentamos los defensores cuando aparece el tema de la pandemia, y en teoría no lo revocó, pero de hecho lo neutralizó, hizo lo que la Corte de Nación ahora le está reprochando, y es nuevamente el ir a cada caso, con lo cual el mensaje fue claro. Tanto Omar como yo estamos en el Observatorio de Personas Privadas de Libertad de la Procuración y pudimos ver gráficamente de qué manera durante ese año comenzaron a aumentar las detenciones domiciliarias y las alternativas, con el pico máximo después de este fallo Violini, y después del fallo de la Corte hubo un descenso abrupto, y permanecieron después en un nivel inferior. O sea, el valor del precedente es muy, pero muy importante, y creo que ahora, no sé, ojalá me equivoque, a juzgar por, digamos, el modo en que la Corte ha hecho esta primer apertura de hacer esta audiencia para escuchar propuestas, planteando la generación de una minuta previa que ya la limitó en 10 hojas, o sea, le puso un límite a esa propuesta, y al excluirnos a nosotros, que fuimos los actores en la causa, me da, o sea, por lo menos soy escéptica respecto a cuál va a ser el resultado. Pero me parece que nosotros también tenemos parte en la ejecución. O sea, creo que tenemos que empujar todos un poco, o sea, no alcanza lo que resuelva la Corte, salvo que fuera muy, muy revolucionaria, que lo dudo, como para resolver este problema, que es un problema que tiene que ver, o sea, lo ideal sería realmente que haya iniciativas legislativas. Y yo creo que, porque eso le da seguridad a los jueces, le baja una línea a los jueces. Este fallo Berbisky II le bajó una línea a los jueces, pero más le bajó a la Corte de la provincia. Pero un cambio en la legislación yo creo que es fundamental. Y me parece que ahí la mesa de diálogo tiene que existir, ya sea que lo disponga la Corte o que sea de otra manera, pero tiene que cambiar la legislación procesal de la provincia. Algo que quedó pendiente, tal vez de tu pregunta, Martín, tal vez la pueda contestar en parte yo. No puedo resistir, después de lo que dijo Cecilia, dejar de aclarar que a raíz del caso Violini, y contrariamente a lo que se difundió en todos los medios acerca de que habían salido en libertad 4.000 personas, los números que tenemos diferenciales entre el año 2020 y el 2019 son alrededor de 600 domiciliarias. Pero bueno, ese argumento generó una presión de tal magnitud que terminó desautorizando el fallo, si se quiere. En relación a si tenemos una política dentro de la defensa propiciando medidas alternativas y justicia restaurativa, tengo que ir un poquito más atrás. La verdad es que no hay una política única de la defensa, y no hay una política única de la defensa porque no hay un defensor general provincial todavía. Es decir, esta es una deuda que tenemos desde el año 2014 y que, por cuestiones que no vienen al caso hoy analizar, se demoró. Bueno, recién este año el Consejo de la Magistratura convocó a concursar este cargo, de modo que, sin ser demasiado optimista en cuanto a la rapidez de los plazos, en algún momento habrá un defensor general provincial que pueda diseñar este tipo de políticas. Y de paso esto explica, porque seguramente muchos dirán, ¿cómo 17 tipos se ponen de acuerdo para hacer una presentación como esta? Fue la necesidad, frente a que no
no teníamos un único organismo a nivel provincial que pudiera discutir con nosotros, ¿no es cierto? No esperamos, y ojalá eso no suceda en el futuro, una gestión autoritaria, pero no existiendo la representación que la ley prevé para generar políticas en toda la defensa provincial, es que estas surgen a partir de acuerdos. Y efectivamente, cuando se produjo la pandemia, hubo un acuerdo explícito por parte de los defensores generales para tratar de propiciar este tipo de alternativas a la prisionización. En el caso de las alternativas a la solución de conflicto que no terminen en un juicio, creo que no sería necesaria una política de estas características, porque instintivamente todos los defensores tienen la idea de llegar a un arreglo, tienen la idea de una suspensión de juicio a prueba, tienen la idea cuando la complejidad probatoria no permite tener un éxito en un debate de llegar a un abreviado. El problema es que necesitamos de la otra parte para conciliar. Al menos la experiencia que yo tengo en el Departamento Judicial de La Plata, y por un modo de organización que tiene la Fiscalía de La Plata, estos acuerdos no son factibles. ¿Por qué digo esto? Funcionalmente es muy malo que los fiscales se distribuyan en fiscales de juicio por un lado y fiscales que instruyen por el otro. Si me escuchan mis amigos los fiscales me van a matar, pero se los he dicho y lo digo acá. ¿Por qué? Porque ¿qué interés tiene un fiscal de instrucción de IPP de llegar a un acuerdo temprano? Ninguna. Lo que quiere es resolver cuanto antes esa gran cantidad de trabajo que tiene y cuanto antes pedir el requerimiento, requerir que la causa se eleve a juicio. Entonces uno puede pedir una audiencia para una suspensión de juicio a prueba y se piden condiciones exageradas o se intenta tempranamente ante el juez de garantías un acuerdo de juicio abreviado y la pena es excesiva. Yo lo he charlado mucho con los defensores de La Plata y hay un teorema interno que manejamos. El pedido de pena en un abreviado es inversamente proporcional a la proximidad del juicio. Cuanto más se acerca el juicio, más disminuyen sus pretensiones los fiscales, hasta que en algún momento se llega a un acuerdo o no. Pero la verdad es que estas soluciones tempranas, y lo sabrás vos, Martín, sería ideal que se adoptaran ante el juzgado de garantías. Pero bueno, me parece que hay dificultades en este sentido, tal vez incluso hago un mea culpa, ¿verdad? Haya dificultades también en los defensores. Pero me parece que este mecanismo de que los fiscales separan su tarea en fiscales de juicio y de investigación, conspira, digamos, contra la solución temprana del conflicto. Quizás vos en tu jurisdicción lo veas, Martín, y veas que el déficit está en ambas partes, porque en las defensorías descentralizadas también la defensa tiene, por una cuestión geográfica, diversidad entre el operador que trabaja en instrucción y en juicio. Entonces tal vez ahí haya un déficit por parte de las políticas de la defensa que desde ya, frente a tu observación, tomo en cuenta para tratar de resolver. Pero me parece que la cosa pasa por ahí. Bien, bien, Omar. Tenemos 4 minutos y 3 preguntas que sería interesante que al menos dejemos como inquietudes. La primera la hacen los estudiantes del CUSAM, que tiene que ver con el rol que cumple la Comisión de Asuntos Jurídicos y Penitenciarios del Poder Legislativo. A lo que yo agregaría en esta idea que expresaba Omar en la finalización de tu disertación, respecto a la delegación de la política criminal que se hace o que está haciendo el Poder Ejecutivo cuando en las audiencias dice, bueno, son los jueces los que terminan decidiendo cómo es la política criminal, como
marcando una agilidad a eso. La segunda consulta que hace Carla Arregui se trata de algo que había comentado Rafa, de una situación particular de él, que es la situación del encarcelamiento preventivo, la duración, qué medidas se pretenden tomar. Se piensa que se pueden llegar a tomar. En el 74, cuando hubo una situación similar, salvando las distancias, se estableció los 2 años como máximo, y eso permitió que se liberara, la situación se descomprimiera. En el 97, si no me equivoco, fue la ley de 2x1, que duró unos años, y también descomprimió la situación. Y actualmente está ese inciso 12 de las excarcelaciones que habla de plazo razonable. Y la tercera consulta tiene que ver con el vencimiento del fallo Fernández Prieto y Tumbeiro respecto a los datos. Para trasladarla, por ahí focalícense en esas dos y después Juan Pablo te traslado esa última y ya cerramos. No sé, Omar, si querés empezar, o Cecilia. Sí, perdón, pero que en este contexto la propuesta que hicimos concretamente en prisión preventiva, nosotros los defensores lo que propusimos fue que en materia de prisión preventiva que se utilizara el límite del fallo Peirano Basso, o sea que fuera límite las 2/3 partes del mínimo de la pena amenazada en el delito en cuestión, con la idea de que ya si la persona cumple con medida cautelar el mínimo, ya tenemos un contenido material de la pena y el Estado se tendría que conformar, digamos, la persona pierde el derecho a solicitar el mínimo de pena. Entonces lo razonable serían las 2/3 partes del mínimo, eso por un lado. Y el otro tema que pedimos es que el fiscal pida la prisión preventiva por un plazo determinado, que no puede ser superior a 4 meses, que es el término que tiene para finalizar la investigación penal preparatoria. Y cuando se hace el requerimiento de elevación a juicio, que lo vuelva a fundamentar si lo necesita, si se necesita mantener la cautelar, y que el juez lo resuelva, y que también resuelva por qué no las alternativas. Esa es una propuesta concreta. Digo, ese punto quería, porque lo tenía clarito. Excelente. Hago una mención a los dos temas ahí. En cuanto al mandato de la Corte de la adecuación normativa a los estándares internacionales en el Berbisky originario, la Corte nunca expresa por qué la legislación de la provincia era incompatible con los estándares internacionales. Eso generó un problema. Y sobre todo en el código de provincia, porque es un código que pretendía ser un código acusatorio, pero sin embargo en materia de medida de coerción combinaba institutos de ambos procesos, o sea, combinaba los principios generales al principio del capítulo de la medida de coerción, donde rige la libertad, y donde determinadas circunstancias, como son los peligros procesales, justificarían una medida de coerción en tanto subsistan. Y después aparece de golpe el 169 con todo el capítulo de la excarcelación, que es la forma clásica de regular la medida de coerción en el modelo inquisitivo, en donde la regla es la prisión y la excepción es la excarcelación. Entonces, si vos vas a fijar como causal de excarcelación los 8 años, por ejemplo, la lógica es que automáticamente se van a dictar prisiones preventivas por encima de los 8 años, porque como no son excarcelables, la prisión funciona en forma automática. Después tenés que ir vos a discutir en la excarcelación, y tenés que ir a probar vos que no están en riesgo los fines del proceso, o tenés que ir a discutir vos que esos riesgos se pueden neutralizar o conjurar con medidas menos restrictivas. Con lo cual se termina invirtiendo la carga de la prueba, porque eso es carga del acusador. Cuando se habla de estándares internacionales, a mí me interesaría remarcar que el Estado argentino en el 2019-2020 fue condenado 3 veces por el tema del abuso de la prisión preventiva. O sea, la Corte Interamericana condenó en el caso Jenkins, en el caso Romero Ferri y en el caso Hernández al Estado argentino por no respetar los estándares internacionales en materia de prisión preventiva. El caso, lo que menciona Cecilia Peirano Basso, es un informe de la Comisión Interamericana, no es un caso de la Corte.
Tenés razón, sí, tenés razón. Con lo cual, o sea, ojalá se recetara, pero es un informe de la Comisión, no de la Corte. De todas maneras, entre los requisitos que establece la Corte Interamericana para que la prisión preventiva sea compatible con la Convención, está el principio, la idoneidad, es decir, que se trata de una medida idónea para conjurar los peligros, que sea necesaria, es decir, de todas las medidas idóneas, sea la menos restrictiva, es decir, tenés que echar mano a la prisión preventiva como último recurso, con lo cual tenés que haber demostrado que las otras medidas menos restrictivas no eran suficientes. Y eso es carga del acusador. Y además tiene que ser proporcional, con lo cual implica también tener que evaluar en qué condiciones se va a cumplir esa prisión preventiva, que es lo que marcaba hoy Omar al principio. Es decir, tiene que ver con lo que significa hoy el padecimiento en las condiciones de encierro actuales y de superpoblación, en las cuales yo voy a mandar a alguien a cumplir la prisión preventiva. Entonces, dentro del juicio de proporcionalidad, es decir, cuando yo analizo para que el objeto de cautela, o para que la medida cautelar no supere el objeto de cautela en su gravedad, tiene que entrar a jugar la información sobre las condiciones de detención en las que se va a cumplir esa medida. Entonces, cuando uno piensa en el diseño de medidas, en función de los mandatos de la Corte, si uno analiza el mandato quinto, por ejemplo, del Verbitsky, que era que se revisen todas las medidas de coerción de acuerdo a la información que se suministraba sobre cómo estaban las condiciones de detención, bueno, eso tendría que ser una regla que se institucionalice como mandato, es decir, que los jueces siempre estén obligados a analizar al momento tanto de dictar la prisión preventiva como al momento de revisarla, las condiciones en las cuales se están cumpliendo, porque eso puede tornar desproporcionada la medida de cautela. Con lo cual me parece que alcanzaría con tomar los estándares de la Corte en esos 3 casos que la Corte nos condenó al Estado argentino, para poder adecuar la normativa en función del mandato del Verbitsky. Y lo de Tumbeiro, bueno, eso depende es una sentencia reciente, depende también de los plazos. Hay muchas sentencias de la Corte Interamericana incumplidas. Bien, y te doy, Omar, 2 minutos para esta pregunta de el rol que cumple la Comisión de Asuntos Jurídicos y Penitenciarios del Poder Legislativo en la política criminal, y esto que vos marcabas como el Ejecutivo en las audiencias esbozaba que eran los jueces, en definitiva, quienes terminaban definiendo la política criminal. Y aviso, bueno, que esto va a quedar grabado y en unos días va a estar subido a la página de YouTube del CAL. Puedo arriesgar una respuesta en función de haber sido a veces testigo, a veces con algún protagonismo en alguna de las tantas reformas procesales que se han hecho en la provincia, ¿verdad? Eso depende de la impronta de cada gobierno, incluso a veces se dan situaciones que no son del todo funcionales para diseñar una política, como tal vez sea que no haya mínimos acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo. De hecho, en los últimos 5 o 6 años, la única reforma importante en materia procesal ha sido la ley de está trayendo más trabas en la evolución de los procesos que beneficios, ¿no es cierto? Si bien yo coincido en que a la víctima hay que darle participación en el proceso, no ha habido en los últimos tiempos una participación significativa desde la política para tratar de diseñar políticas criminales, lo cual es un modo de hacer política, ¿verdad? Porque yo me acuerdo en aquellas audiencias que cuento, cuando señalaban algunos representantes del Poder Ejecutivo, mire, esto es un problema de los jueces, miraban el tema como si fuera un fenómeno climatológico, como si las decisiones que toman los jueces no estuvieran fundadas en las leyes que construyen los poderes políticos. Pero bueno,
Una de nuestras aspiraciones es que este fallo Berbisky II provoque movilización, digamos, a nivel de políticas criminales, mesas de trabajo, la organización tal vez de una comisión de reforma al Código Procesal, con participación de los distintos poderes, y que, bueno, se empiece a movilizar la cuestión en este sentido. La verdad que a todo lo que padecemos hay que agregarle la pandemia, que fue tremendo como efecto colateral la parálisis en la gestión en este punto también, ¿no? Pero bueno, uno nunca pierde la esperanza. Así que bueno, esperemos que superado esta situación sanitaria, se reactiven los mecanismos como para introducir modificaciones legislativas tendientes a resolver este problema que hoy nos convoca. Bien, muchísimas gracias a los tres. Esperemos hagan parte a los defensores y las defensoras generales de la mesa que convocó por el 12 de julio la Corte. Y bueno, repetir que esto queda grabado para quienes preguntaban, y disculparnos con las preguntas que no llegamos a responder, pero tenemos que entregar el espacio al colegio. Muchísimas gracias por haber asistido a los más de 70 asistentes que hubo. Bueno, hasta luego.